Es un gusto de saludarles, queridos hermanos y amigos en el Señor. Reconocemos que nuestro Dios es bueno, es fiel, es justo y nunca llega tarde. Recuerden el relato bíblico cuando dos hermanas habían perdido a su hermano querido Lázaro y una de ellas mandó a llamar rápidamente al maestro para que él viniera y les ayudara con la situación difícil donde su hermano Lázaro había muerto. El pasaje bíblico dice que Jesús se quedó 2 días más y después fue a ver a Lázaro. Usted conoce todo el resto. Finalmente el Señor Jesús intervino resucitando a Lázaro, pero el Señor vino en el momento que él deseaba venir e hizo lo que él deseaba y acostumbraba a hacer. Resucitar a un muerto no era una tarea fácil, pero Jesús sabía que el Dios Padre siempre le escuchaba sus oraciones. El pasaje de Juan 11 dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Eso mismo tenemos que decir nosotros, decir: Señor, tú siempre escuchas mis oraciones y me respondes cuando tú lo deseas, porque tú nunca llegas tarde y tú siempre haces más de lo que nosotros te pedimos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver el pasaje de hoy, allí en Apocalipsis capítulo 16. Tienes 21 versículos, 16, 1 al 21. Yo voy a leer solamente el capítulo 16, versículo 1. Y el 2, vamos a leer esos dos versículos. Dice así: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó la copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. El capítulo 16 del libro de Apocalipsis nos habla sobre los juicios del Dios Todopoderoso sobre la humanidad que está viva durante el ejercicio, el desarrollo, el acto, la visibilidad de este hombre denominado falso profeta o también llamado la bestia, sobre quienes fueron marcados durante el periodo de la gran tribulación, cosa que nosotros cristianos, los creyentes, no creemos que la iglesia va a pasar por ese periodo de juicio donde Dios derramará su ira, y la iglesia no fue llamada a ira, sino a salvación. Eso dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Entonces, el pasaje que les acabo de leer, todo el capítulo 16, nos muestra en este caso que Dios es el juez de toda la humanidad y que Él viene a juzgar a quienes se han rebelado, a quienes no han hecho su voluntad, a quienes realmente han sido unos soberbios y arrogantes y no han querido reconocer a Jesús como el Señor y Salvador que Dios lo envió a salvar a la humanidad, sino que al contrario se han molestado contra Dios porque Dios envía estos juicios y ellos reaccionan de una manera violenta en contra del Altísimo. Ahora, ¿cuáles serían en este caso las características de estos juicios? En primer lugar, el capítulo 16, versículo 2, nos habla de que Dios va a derramar úlceras malignas y pestilentes. Las úlceras es una enfermedad horrible donde las piernas a veces se abren y es posible que allí caiga líquido por la infección de esta mala circulación de la sangre. Ahora, los hombres aquí son aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran a las imágenes de ese tiempo idolátrico, maligno y perverso. En 1 de Corintios capítulos 6, 9 y 10, el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de Corinto,
que vienen de una comunidad heterogénea, es decir, romanos, griegos, atenienses y otros grupos étnicos de esa región adoraban ídolos. El tema está en que un ídolo es una representación o algo que ocupa el corazón del hombre en vez de ocuparlo Dios. O aquellas cosas que la gente los coloca como más importantes en vez de colocar al Señor como lo más importante. Y en las Escrituras, la revelación muestra que es Dios primero y luego las cosas creadas. Y en este sentido, el desorden de los idólatras es que ellos tienen otras cosas más importantes, más urgentes que el Señor. Ahí en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, Pablo también habla de las obras de la carne. Y entre esas obras de la carne, dice que los idólatras no entrarán al reino de Dios. Entonces, el primer ángel viene enviado por Dios, derrama la ira del Todopoderoso, y estas personas les van a salir úlceras malignas y pestilentes. Y también el pasaje dice que aquellos que están siendo marcados, fueron marcados o que tienen la marca de la bestia, como idólatras, no entrarán al reino de los cielos. El segundo ángel es aquel que derrama una copa de la ira de Dios sobre el mar. Y dice que murió todo ser viviente del mar. En tercer ángel aparece en los capítulos 16, versículos 4 al 7, donde dice también el pasaje que Dios derramó su ira, y esta ira viene sobre los ríos, y estos se convirtieron en sangre. El ángel también clama y dice: Señor, tú eres el Dios justo, el que eras y el que eres y el que será. Derrama la sangre de estos hombres que fueron santos, que fueron íntegros, y que lamentablemente el Dios Todopoderoso va a juzgar a los impíos que mataron a los santos, a los creyentes, y también mataron a los profetas. Nada de lo que uno pueda hacer, en un sentido, va a quedar oculto delante del Dios Todopoderoso. En Lucas capítulo 12:2 dice el texto que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni escondido que no haya de saberse. Y en Primera de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo, hablando de la fidelidad de Dios y cómo tienen que ser los colaboradores, los ministros, los que estamos dedicados a la obra, dice que Dios sacará a la luz las motivaciones y las intenciones de lo que hicimos y lo que no hicimos. Eso es muy importante porque el Señor Todopoderoso es el que juzga con justicia y verdad. El cuarto ángel, también ahí el Señor viene a derramar su ira sobre el sol, y los hombres fueron quemados por el calor del sol, y muchos de ellos en esa situación previamente claman, blasfemian en contra del Señor Todopoderoso, y no se arrepintieron estas personas de darle la gloria al Señor. Es verdad, hermanos, de que la evangelización, la orden de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura, está plenamente vigente. Pero hay personas que por más que usted les predique, les hable, no se quieren arrepentir. Recuerdo la historia de un evangelista que siempre hacía la invitación a acercarse al Señor y pedir perdón. Y por generaciones, por décadas, este pastor predicó a cientos de personas, y muchas veces los jóvenes venían y se entregaban al Señor y quedaban en la iglesia, permanecían ahí, se casaban, tenían familias, pero en una ocasión había una persona ya de edad que vino y asistió a la reunión, y el pastor lo reconoció. ¿Quién era esa persona? Y el pastor, como era su costumbre, invitaba a las personas que vinieran a aceptar a Jesús, a reconocerlo como el Señor y Salvador. Y él viene ahora y levanta la mano y dice: yo ahora quiero servir al Señor. Era un hombre de edad ya, un hombre cansado, enfermo, con una situación de salud poco realmente
autovalente. Y el Señor, ningún problema por recibirlo, pero el pastor le dice, ¿sabes qué? Ya no sirves para nada. Queridos hermanos, la Biblia nos invita a entregarnos cuando somos jóvenes al Señor. Y el pasaje de Eclesiastés dice, joven, acuérdate de tu Creador antes que vengan días malos y digas en ellos no tuve contentamiento. Todas las cosas que pueden ser atractivas, divertidas, pasarlo bien, como dice la gente, en cuanto a las cosas temporales de este mundo, a la diversión de este mundo, no son comparables con la gloria venidera que Dios tiene para los santos, para los creyentes, para sus hijos, para los fieles, aquellos que nos hemos mantenido en el Señor y cada día queremos ser obedientes a su palabra y no adorar otros ídolos o ser personas que no nos hemos arrepentido. Hay que arrepentirse para entrar al reino de los cielos. En quinto lugar, este ángel derrama la copa de la ira del Dios sobre el trono de la bestia. Como hemos dicho, estos son juicios de la humanidad durante el periodo de la gran tribulación y entra el falso profeta, el anticristo y el mismo Satanás. El reino se cubrió de tinieblas. Toda la obra del diablo se cubrió de tinieblas. Aunque los hombres blasfemaron contra Dios por sus dolores, no se arrepintieron de sus iniquidades. Hace un tiempo también hablando con una persona casada, él lo mismo, yo le decía, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que volverte al Señor. Su madre cristiana, alguna persona cercana de parentesco, también cristiana. Y él dijo, no, yo para mí no es importante arrepentirme, no lo voy a hacer. Y por más que yo le insistí, incluso en una ocasión me acompañó en un viaje de trabajo, y ahí yo le hablé del Señor, le dije, tienes que arrepentirte, tienes que volverte al Señor. No, que yo soy católico, esta es mi religión, mi mamá es católica, todos acá son. Pero la pregunta es, ¿son católicos algunos por tradición o por persuasión? ¿Es realmente la iglesia la que salva al hombre o es Cristo el que salva al hombre? Y la escritura dice que es Jesús, el Salvador del mundo, no una iglesia X determinada. Es Cristo quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos salvación. Y la escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, a no perderse. Cristo es el camino para llevarnos al Dios Todopoderoso. Y finalmente, en sexto lugar, está la otra copa de la ira del Dios Todopoderoso, que dice que fue derramada y será derramada sobre el río Éufrates. ¿Les suena parecido? ¿Les suena conocido ese río? Ese está actualmente cerca de Irak. Ahí está ese río. Y la palabra del Señor dice que ese río se secará y la Trinidad satánica, los falsos y todos los demonios que de allí reunirán a las naciones para prepararlos para el Armagedón. ¿Por dónde pasarán? Por ahí pasarán, por esa parte de ese río. Entonces, hermanos, cuando hablamos de este tema sobre la ira del Dios Todopoderoso, es que el Dios juez justo de la humanidad vendrá y juzgará con justicia, con verdad, con rectitud a aquellos que no se quisieron arrepentir de sus pecados y les caerá úlceras, dolencias, algunos se quemarán, otros morirán, pero no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, estos mensajes y sermones hay que compartirlos, hay que tomar conciencia y darnos cuenta de que hay que volverse al Señor de todo corazón. Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Y los otros evangelistas insisten en que cree en el Señor Jesucristo, hay que arrepentirse de sus pecados
y volverse al Señor de todo corazón. Que el Dios Todopoderoso persuada tu corazón, te toque tu espíritu y usted solito ahí en su casa, en su habitación, dormitorio, en su hogar, puede doblar sus rodillas y decirle, Señor, perdóname, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Ven tú ahora a tomar el timón de mi vida, ven a guiar mi corazón, ven a guiar mis impulsos, mis deseos y mi voluntad la someto 100% a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Esa es la oración que tenemos que hacer. Bien, para finalizar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, siempre vigente, siempre presente, con el único objetivo, Señor, de edificar y de hablar todo el consejo de Dios. No podemos seleccionar estos temas así, estos otros no, sino que todo lo que está en tu palabra es para nosotros, para saber, Señor, para conocer, y si hay algo que no está bien, enmendarlo, cambiarlo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.